Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a 1967, en plena Guerra Fría. En ese momento, la carrera por llegar a la Luna era mucho más que una simple competición tecnológica, era sobre todo una batalla de sueños. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de un libro soviético de la época, El hombre y la Luna, para descubrir una visión del futuro, una visión audaz y casi olvidada de cómo la humanidad iba a conquistar el espacio. Y es que esa visión era algo muy personal. Fijaos en lo que decía el cosmonauta German Titov. Los cosmonautas soñamos, por supuesto. Yo, por mi parte, sueño con volar alrededor de la Luna. Esto es clave, ¿eh? Nos recuerda que detrás de toda la política y la maquinaria gigantesca, lo que de verdad movía todo esto era una ambición puramente humana. Un sueño. Pero claro, este sueño no empezó con los cohetes. Mucho antes de que existieran los cosmonautas, la idea de llegar a la Luna era un anhelo ancestral, algo que estaba tejido en nuestros mitos y nuestras historias desde siempre. Durante miles y miles de años, la Luna no era un destino al que ir, era un completo misterio. Para los antiguos griegos, por ejemplo, era la diosa Selene paseando por el cielo en su carro. En otras culturas, era la protagonista de fábulas súper complejas. Era, en definitiva, una fuente inagotable de asombro, de historias y de supersticiones. Y fue la imaginación la que empezó a construir los primeros puentes entre ese mito y la posibilidad real. Los primeros escritores de ciencia ficción se obsesionaron con el cómo. Cyrano de Bergerac, por ejemplo, se imaginó que podía subir impulsado por el rocío. Julio Verne pensó en su famosísimo cañón gigante. Y H.G. Wells inventó un material que, simplemente anulaba la gravedad. El sueño, poquito a poco, empezaba a tomar forma. Y aquí es donde todo cambia. Aquí vemos el salto brutal de la fantasía a la ciencia. El cañón de Julio Verne era una idea potentísima, sí, pero para un viaje tripulado era, científicamente inviable. El punto de inflexión de verdad llegó con un hombre, Konstantin Tsiolkovsky. Él puso la base científica. Fue el que demostró que el cohete no era solo una idea más, sino la única manera posible de vencer la gravedad de la Tierra. Vale, la ciencia ya estaba ahí, el camino teórico estaba trazado, pero ahora venía la pregunta del millón, la pregunta práctica. ¿Y para qué hacerlo? O sea, ¿qué prometía el espacio para justificar un esfuerzo y un gasto tan absolutamente monumentales? Porque esa era la pregunta que estaba detrás de miles de millones de rublos y de dólares. ¿Qué se podía ganar realmente yendo a otros planetas? La respuesta no podía ser simplemente por la gloria. Tenía que haber algo más. Y las respuestas que se daban en 1967 eran, increíblemente ambiciosas. Se imaginaban, por ejemplo, un servicio meteorológico global capaz no solo de predecir el tiempo, sino de controlarlo. Hablaban de telecomunicaciones mundiales usando la propia Luna como si fuera una antena repetidora gigante, navegación súper precisa, observatorios permanentes en la Luna y quizás lo más bestia de todo, una base para suministrar energía a toda la Tierra, o sea, resolver nuestros problemas energéticos para siempre. Una visión, totalmente utópica. Bueno, ya hemos visto los sueños y las promesas. Ahora toca bajar a la Tierra, o mejor dicho, salir de ella. Vamos a ver la ingeniería, la ciencia que permite que literalmente podamos abandonar nuestro planeta. El primer gran problema a resolver es algo llamado velocidad de escape. Para que nos entendamos, es como cuando lanzas una pelota al aire. Si no la tiras con suficiente fuerza, vuelve a caer. Pues esto es lo mismo, pero a lo bestia. Para que algo se escape de la gravedad de la Tierra, tiene que salir disparado a unos 11,2 kilómetros por segundo. Si vas más lento, te caes. Así de simple. ¿Y cómo se consigue esa velocidad demencial? Pues la clave nos la da, otra vez, Tsiolkovsky con su famosa fórmula. En esencia lo que nos dice es que para ir súper rápido, un cohete necesita dos cosas. Primero, llevar la mayor cantidad de combustible posible en relación a lo que pesa. Y segundo, que los gases que expulsa salgan a la máxima velocidad posible. Es básicamente el plano matemático de todo el vuelo espacial. Vale, ¿y cómo construimos algo que siga esa fórmula? La solución es una genialidad. El cohete multietapa, o por fases. Funciona así. Paso 1. La primera fase, que es enorme, se enciende y levanta todo el conjunto. Paso 2. Cuando se le acaba el combustible, ¡pum!, se suelta. Te quitas de encima un montón de peso muerto. Paso 3. Se enciende la segunda fase, que ahora tiene que empujar mucho menos peso, así que acelera más. Y así, una y otra vez, soltando peso y ganando velocidad, hasta que la pequeña carga que queda arriba del todo alcanza esa velocidad cósmica. La lógica es brillante. Y fue precisamente el programa espacial soviético el que, armado con todas estas teorías, convirtió la ciencia ficción en una realidad absolutamente asombrosa. Y además, tomaron una delantera que parecía indiscutible en los primeros compases de la carrera espacial. Es que fijaos en la velocidad de esta cronología, es de vértigo. En 1957, el Sputnik 1, el primer satélite de la historia.
Y luego, en un único año, en 1959, los soviéticos consiguieron, con la Lunik 1, ser los primeros en sobrevolar la Luna, con la Lunik 2, los primeros en chocar contra ella, y con la Lunik 3 nos mandaron las primeras fotos de su cara oculta. Una serie de hitos, vamos, sin precedentes. Esto que vemos aquí puede parecer un simple trozo de metal, pero es mucho más. Es la etapa final del cohete Lunik 2. Y esta pieza hizo historia en septiembre del 59 porque se convirtió en el primer objeto creado por seres humanos en tocar otro mundo. Historia pura y dura. ¿Y qué llevaba dentro ese cohete? Pues llevaba esto. Es una réplica del banderín metálico que iba a bordo, cubierto de emblemas soviéticos. La idea era que, con el impacto contra la Luna, ¡paf!, se hiciera añicos y esparciera todos esos símbolos por la superficie. Una declaración de intenciones muy, muy potente. Como decir, hemos llegado los primeros. Tenemos que pararnos a pensar un momento en lo que significan estas imágenes. Durante toda la historia de la humanidad, nadie, absolutamente nadie, había visto esto, la cara oculta de la Luna. Estas fotos, con su grano, del Lunik 3 y luego del Zond 3, fueron el primer vistazo de nuestra especie a un paisaje que era, literalmente, de otro mundo. Y esto nos lleva a la propia Luna. Porque, vale, llegar hasta allí era un desafío increíble, pero la gran pregunta era, ¿qué se iban a encontrar los científicos y los cosmonautas una vez que llegaran a este mundo tan cercano y a la vez tan desconocido? La Luna es un lugar hostil, por decirlo suavemente. No tiene atmósfera que la proteja, así que las temperaturas son extremas, de un calor que te achicharra a un frío que es peor que el de la Antártida. Sabiendo esto, la gran pregunta era, ¿y el suelo? ¿Cómo es el suelo que pisarían? ¿Es sólido o es una trampa mortal? Y lo más increíble es que en 1967 nadie lo sabía. El debate científico era súper intenso. Algunos temían que hubiera mares de polvo finísimo que se tragaran la nave al aterrizar. Otros hablaban de una especie de espuma dura y porosa o de ceniza volcánica. La teoría más optimista, claro, era que el suelo fuese firme, como arena compacta. El destino de la primera misión tripulada dependía de cuál de estas teorías era la correcta. Pero ojo, que nadie piense que la visión soviética se quedaba solo en la Luna. Para nada. Para pioneros como Tsiolkovsky, la Luna era solo el primer escalón. El objetivo final era muchísimo más grande, conquistar todo el sistema solar. Tsiolkovsky no solo soñaba, es que trazó un plan metódico, una hoja de ruta, un camino paso a paso, que empezaba con un avión cohete, luego pasaba a naves espaciales y terminaba con el objetivo final, estaciones permanentes y anillos habitados alrededor de la Tierra, de la Luna e incluso del Sol. Era, literalmente, un plan para la conquista sistemática del espacio. Y creo que sus propias palabras resumen esta ambición a la perfección. Él dijo: «El hombre no permanecerá en la Tierra para siempre, sino que, en busca de luz y espacio, saldrá más allá de los límites de la atmósfera, y más tarde conquistará para sí todo el espacio que rodea el Sol». Es una frase potentísima, ¿verdad? Transmite una confianza y un sentido del destino que hoy nos parecen casi de otra época. En fin, esa era la visión en 1967. Una visión audaz, expansiva, que buscaba resolver los problemas de la Tierra y abrir una nueva frontera. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que flota en el aire, más de medio siglo después. ¿Cuál es nuestra gran visión para el espacio ahora?